Hay una pregunta que está ahí en la pantalla, que es ¿me escuchas? Y la convicción que tenía de parte del Señor era de que muchas veces existen oraciones en nuestras vidas que nosotros pensamos que no están siendo escuchadas por Dios. Muchas veces hay situaciones de vida que se vienen a repetir de manera cíclica. De vez en cuando surge el mismo problema, de vez en cuando viene la misma condición, de vez en cuando viene el mismo ánimo en mi vida y uno dice, Dios realmente está escuchando mi clamor, Dios realmente está poniendo atención a lo que de mi vida sale como una verdadera petición de lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy día, créanme también que existe una sociedad que manifiesta la necesidad de esa voz. No tan solamente nosotros como hijos del Eterno tenemos esa necesidad de poder ser escuchados por Dios, sino que hoy día hay muchísimas personas que están clamando porque la voz del Eterno y porque el amor de Dios se haga presente en sus vidas. A lo mejor ellos no lo manifiestan de esa manera, a lo mejor ellos piensan de que dentro de su ideología, dentro de las maneras que cada uno determina vivir, no necesita de parte de Dios algo que le cambie la vida, pero créanme que es así. Lo único que determina la diferencia entre la vida y la muerte en el mundo espiritual es cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y lo único que determina que la necesidad de Dios sea completa es cuando su presencia se manifiesta en nosotros. Y hoy en día hay una necesidad de Dios tan latente que uno basta que salga y que abra los ojos espirituales por tan solamente un minuto y uno puede detectar que existe una necesidad de Dios. Existe un clamor que hoy día la sociedad grita, ¿me escuchas? Que grita de lo más profundo, necesitamos ver a Dios. Hay un relato en Juan cuando habla de la última instancia del Señor con sus discípulos, en el cual le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, ¿cierto? ¿Y qué es lo que responde a Jesús? Usted ha estado conmigo y me dice, muéstranos al Padre. De igual manera nosotros tenemos que mostrar a Dios en la sociedad, amada iglesia. No basta con tan solamente el poder tener un clamor de la necesidad que cada uno tiene. Porque tenemos necesidades, no podemos acá presentarnos delante de Dios y decir yo tengo todas mis necesidades cubiertas. Cada uno tiene una necesidad, cada uno tiene un clamor, pero no podemos tan solamente el decir de que Dios está preocupado de nuestra necesidad, sino que hay una sociedad que necesita que se manifieste esa voz de Dios. Y si la pregunta de esa sociedad es ¿dónde está Dios?, la respuesta tenemos que ser nosotros. Porque tal cual el Señor se manifestó a sus discípulos y a todo el mundo en realidad, también nosotros tenemos que manifestar al Padre en la sociedad. Amén. Entonces tenemos que saber primeramente que somos esa respuesta de parte de Dios. Y lo segundo, que tenemos que saber si hay un clamor en nuestras vidas, el por qué aún no se ha manifestado esa respuesta. Yo no sé cuál es la circunstancia que está viviendo cada uno de manera particular, pero sí tengo una convicción de que existen oraciones que han sido levantadas delante de Dios por años, por meses, por mucho tiempo, que no han tenido una respuesta. Y la verdad sea dicha, no es porque Dios no haya querido responder, sino que porque nosotros no hemos estado dispuestos a escuchar. Entonces esta pregunta es una pregunta que tiene dos direcciones. La primera dirección viene de parte de nosotros. ¿Me escuchas? Y la segunda dirección, que es la más potente y que es la más trascendente, es cuando Dios nos dice a nosotros si le estamos escuchando. Cuando Dios se presenta delante de nosotros y nos mira a nuestros ojos y nos dice, ¿estás escuchando la voz de Dios? Y es ese nivel de respuesta, ese nivel de trascendencia que el Eterno me ha invitado a poder compartirle dentro de la convicción de poder conocerla a Él. Porque estamos dentro de esa temporada de conocerla en una profundidad mayor. Y hay un relato bíblico que yo creo que es de los más conocidos en las Escrituras, que es respecto de Job. Así que les pido a todos aquellos que tienen sus Biblias que puedan abrir, por favor, el libro de Job que vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 42. Así que hay más de 42, cada uno puede leer un capítulo en el día de hoy, vamos a leer los 42 capítulos. Renata se sorprende. A ver la Biblia, muéstrame su Biblia. Vamos a hacer una primera auditoría. ¿Cuántas Biblias hay presentes en este lugar? Muéstrame su Biblia, de verdad, sin un 30%, 20%.
No, como un 50% de Biblia. No, también aplica el teléfono. Amén. Ahora, muéstrame la Biblia. Ahora abra la Biblia en Job. Abra la Biblia en Job. Job, vamos a, como le decía, a recorrer prácticamente desde el principio hasta el final el libro de Job. Cuando uno escucha de la vida de Job, lo primero que se viene a la mente es que le pasó todo lo que le podría haber pasado a una persona. Y yo no sé si ustedes conocen el relato en detalle, pero es algo que realmente conmueve porque todos los sucesos ocurrieron en tan solamente 2 días. En 2 días su vida cambió en 180 grados y todo aquello que él conocía, todo aquello que él daba por hecho, todo aquello que era quizás su sustento, fue realmente cambiado, fue realmente dado vuelta. Y cuando vienen esas circunstancias en nuestras vidas de que Dios nos genera un trato tan potente, tan fuerte que nos da vuelta a todo, realmente nosotros no tenemos que colocar en la silla de acusados a Job, porque tampoco no podemos caer en eso. Se han dado cuenta que en muchas ocasiones somos livianos y decimos, no, que Job no conocía al Señor y por lo tanto por eso le pasó todo lo que le pasó. Y ciertamente la dirección del Espíritu de Dios es que no seamos tan apresurados en sacar conclusiones. Y a lo mejor, y mejor dicho, la certeza del día de hoy es que hay muchísima más enseñanza en la vida de Job que tan solamente el saber cómo él pudo enfrentar una prueba durísima, durísima. Muchos de nosotros a veces tenemos pequeños rasgos de circunstancias que son difíciles. Cada uno pasa por situaciones difíciles, es una realidad que no le vamos a bajar la dimensión de lo que es, pero no se compara, yo creo que en la milésima parte de lo que le tocó a vivir a Job. Porque ¿qué pasó con Job? Que en esos 2 días, primeramente, perdió todos sus bueyes, sus ganados, sus pastores mueren por el fuego del cielo, le roban sus camellos, matan sus pastores, y un viento derriba la casa donde estaban todos sus hijos. Todo eso pasó en un solo día. ¿Cuál sería nuestra reacción en ese primer día? La verdad que preguntaríamos dónde está Dios, ¿cierto? Porque muchísimas cosas y de manera tan rotunda, tan fuerte, nos tienen que generar como una reflexión mucho más profunda que la respuesta rápida. Muchas veces nosotros tenemos respuesta automática a algunas situaciones. Tenemos una malformación, déjenme decirle, querida iglesia, de tener frente a una circunstancia la respuesta inmediata, que lo vamos a ver también que fue un poco lo que sucedió en los amigos de Job. Muchos dicen, no, es que le pasó esto, no, es que ¿quién pecó? ¿Se han dado cuenta? El mismo Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Dice, hay una persona que tiene una enfermedad, ¿quién pecó en su familia para que él tenga esa enfermedad? Pero ciertamente en muchísimas ocasiones no es así. No es que las cosas malas sucedan tan solamente por la consecuencia de nuestros pecados, no es que las cosas malas sucedan porque Dios está enojado con nosotros, sino que muchas veces circunstancias difíciles que todos nosotros hemos pasado más, iglesia. Eso también es un paradigma que debemos romper. Las situaciones difíciles, los problemas son parte de nuestra vida del reino de Dios. El Señor nunca nos presentó un evangelio que fuese sin problema. El Señor nunca nos presentó una manera de vivir que sea tan solamente el disfrutar y el ser lleno, porque esa mentalidad que está muy contaminada dentro de la iglesia es lo que el mundo hoy día promueve, que no tengas problemas, que disfrutas, y a veces nos metemos dentro de esa dinámica de pensar de que las cosas giran en torno a nosotros y que no nos pueden pasar problemas. Y cuando nos pasan problemas, ¿qué es lo que hacemos? Renegamos del Señor. Pero el relato de Job va mucho más allá de eso, va mucho más allá de saber cómo poder enfrentar esas circunstancias, va mucho más allá de establecer un parámetro, porque Job ciertamente es un parámetro también para nuestras vidas, que en el nombre del Señor nunca lleguemos a sufrir las circunstancias que vivió Job, pero aún en la circunstancia puntual que hoy día cada uno de nuestra vida está pasando, existe una voz de parte del Señor. Y déjeme decirle, con el temor de Dios, que mi intención no es bajarle la dimensión a los procesos que Dios está viviendo. Son procesos importantes, son procesos que nos conmueven, son procesos que nos zarandean, como hemos conversado. Pero tenemos que hacer la reflexión de qué es lo que realmente el Señor nos quiere entregar a través de ese proceso. ¿Es tan solamente el decir de qué es la consecuencia de algo? ¿Es tan solamente la respuesta rápida de pensar de que a lo mejor me falta oración, que ciertamente puede ser una realidad? Nos falta buscar más de Dios, pero hay una profundidad mayor que debemos buscar del Eterno, de profundizar más en la Escritura y de saber,
¿Por qué en un día perdió todas las cosas? ¿Por qué al segundo día existió una autorización celestial de parte de Dios para que también fuese afectada su salud? Porque al segundo día comenzó a tener una herida que le causaban dolor y picazón en todo su cuerpo. Fue tal la condición de Job que incluso su mujer le dice, maldice de una vez al Señor y déjate de creer en ese Dios que mira en la condición en la cual estás. Ese fue el nivel de confrontación que Job tuvo. Y ahí viene la escritura que le invito a los que tomen el desafío que puedan leer el libro de Job de manera completa. Porque cuando uno comienza a escuchar los relatos de sus amigos, de Elifaz, de Bildad y de Zofar, créanme, amada iglesia, que nos vamos a sorprender porque muchas veces nuestras palabras están reflejadas en las palabras de ellos. Y eso realmente es algo que nos debe hacernos cuestionar si las cosas que nosotros hacemos o que decimos que en el nombre de Dios no obedecen más a una respuesta automática de un conocimiento que a la voz del Espíritu hablando a la vida. No sé si me estoy dando a entender. Muchas veces dentro del reino de Dios tenemos preguntas y respuestas de una, así como que pasó esto, ¿quién pecó? No, es que faltaba oración, que puede ser que sea parte de, pero no es todo el plan del Eterno. Y tenemos que realmente buscar una dependencia que nos invita a conocer más aún el nivel de amor que Dios tiene con nosotros. ¿Amén? El amén, 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 vamos, amén. Hay una foto que ellos no son los amigos de Job, por favor no decía, oh, qué herejía, no sé, sino que representa más o menos cómo eran los amigos de Job. Eran personas de edad. Y créanme que los amigos de Job partieron con y de hecho fueron con una buena motivación, porque ellos se dispusieron. En Job capítulo 2, versículo del 11 al 13, dice, 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido. Y de común acuerdo, ahí se estaban poniendo de acuerdo, y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelos. ¿Quién puede juzgar eso? Nadie, ¿cierto? Esa vara para nosotros también es súper alta, o sea, y también acá pues, hay que ser examinado. ¿Quién de nosotros de común acuerdo dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a orar por esta persona? Vamos a ir a presentarnos para darle nuestra condolencia y nuestro consuelo. Ese fue el corazón que tuvieron estos 3 amigos. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Namat. Versículo 12 del capítulo 2. Desde cierta distancia alcanzaban a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Este relato igual me causaba temor de parte de Dios porque a veces somos tan como instantáneos y pensamos y realmente tenemos que profundizar un poco más de las cosas que hacemos, querida iglesia. ¿Cuántas veces nosotros primero escuchamos una situación y tenemos la respuesta inmediata? Y después esa respuesta inmediata se materializa en el mensaje. Voy a ser como bien concreto. Supongamos que a alguien le sucede algún problema y mandamos ese mensaje como, no, es que a lo mejor te faltaba orar. ¿Ya? No, es que a lo mejor te pasó esto, por esto, otro. Y no tenemos este corazón que fue un buen corazón de estos 3 amigos que estuvieron 7 días y 7 noches en silencio, al lado de él, solamente en la expectativa de poder acompañarles. Porque ellos veían cómo estaba sufriendo Job. Ahora, después de esos 7 días, comienzan un relato y una conversación entre ellos que realmente, como le decía hace un rato atrás, nos debe hacer reflexionar de cuáles son nuestras palabras ante el resto del amor de Dios, de cuál es nuestra actitud delante de Dios. Porque, como le decía, después de esos 7 días de compañía silenciosa, Job comenzó a hablar. Y el primer discurso de parte de Job fue el de maldecir el día en el cual él había nacido, de poder decir, ¿por qué salí del vientre de mi madre?
Y después, frente a eso, comenzó una lucha de argumentos, que es una de las cosas a las cuales nosotros tenemos que renunciar. No se trata de ser negacionista acá, no se trata de decir que todo lo anterior fue mal, que ha sido malo, que todo lo que he aprendido de parte de Dios, como un poco lo que dijo Pablo, lo considera por basura. No porque no tenga valor, sino que es mayor la dependencia de Cristo que debemos tener. Y es esa la dirección que yo les quiero compartir. Es mayor la dependencia de Dios que la respuesta de lo que yo ya sé de parte de Él. No sé si estoy siendo claro. Esa dependencia no tiene que ser personas sensibles al Espíritu. Porque créanme, amada iglesia, que nosotros a veces adoptamos una postura de saber cómo desenvolvernos en cierto ambiente y con eso yo ya estoy listo. Yo ya sé lo que tengo que hacer los días domingos. Tengo que llegar a tal hora al culto, tengo que comenzar a adorar, después tengo que escuchar la palabra, tengo que ofrendar y me retiro. No basta con eso, amada iglesia. No basta con tan solamente con la buena intención, que es necesario. La buena intención de poder buscarla a Él. Tenemos que ir más profundo aún y decir, Señor, Espíritu, dime tú lo que quieres que yo hable. Dime tú lo que quieras que yo comparta el día de hoy. Y acá no se trata de una dinámica de ponernos súper místicos ahora y que yo voy a caminar con los ojos cerrados para poder solamente escuchar la voz de Dios. No, sino que es de una comunión verdadera y genuina con Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Porque, amada iglesia, no podemos vivir tratando de engañarnos a nosotros mismos. Porque entre nosotros podemos presentarnos con una apariencia pero ante Dios no podemos hacer eso. Dios no juzga nuestras intenciones o nuestras acciones. Dios juzga nuestro corazón. Dios está viendo nuestro corazón. Dios sabe lo más profundo qué es lo que realmente pasa con cada uno de nosotros. Y es por eso que no podemos caer en la respuesta muy religiosa que muchas veces tenemos de salir adelante con lo que ya hemos aprendido de parte de Dios. No es que nosotros lo negamos, sino que decimos, lo tomamos como un fundamento de vida, pero mayor es la dependencia de parte de Dios que debemos tener. Mayor es la necesidad de saber de que yo soy un representante de parte de Dios y que cada vez que yo hablo de Él tengo que tener esa certeza y esa dependencia de Él que me lleve a hablar lo que Él quiere que yo hable. Amén. Porque cuando Dios te dice, ¿me escuchas?, tiene que ser una respuesta del calibre del Padre que nos está llamando a poder reflexionar realmente cuáles han sido nuestros pasos, cuáles han sido el conocer de parte de Dios. Déjenme decirle delante de ustedes que en mi vida, en este último tiempo, he tenido que pedir perdón porque he pensado de que el reino de Dios consiste en aprobar ramos, porque he pensado que el reino de Dios consiste en saber ciertas cosas cuando ciertamente no es así. El reino de Dios no consiste en que yo una vez que entregué mi vida ya estoy listo, sino que el reino de Dios consiste en una entrega constante y permanente. Eso es el reino de Dios. Y no basta, amada iglesia, con tan solamente el poder ser parte de una congregación o el poder cumplir con ciertos requisitos, sino que lo más importante es que le entreguemos nuestra vida constantemente. Porque ¿quién de nosotros puede decir conozco al Señor plenamente? ¿Quién de nosotros puede decir mi vida está 100% entregada a Él? Porque ninguna de nuestras vidas está entregada de manera completa. Ninguna, amada iglesia. Y a lo mejor que se lo diga un pastor puede decir, oye, pero el pastor está diciendo que no ha entregado su vida entera. Sí, un pastor de la casa está diciendo que mi vida aún hay áreas que deben ser entregadas a Dios. Aún hay áreas que el señorío de Jesucristo no está manifestado en Él. Y ese debe ser el sentir de todos nosotros. No podemos presentarnos delante de Él tan solamente por cumplir una rutina monótona. No podemos, porque el reino de Dios es muchísimo más que estas reuniones. Hay un clamor de parte del Espíritu de Dios de que podamos manifestar su reino. Les decía, hay un clamor de parte de la sociedad que dice, necesito escuchar de Dios. Hay un clamor latente. Hay un clamor latente que a lo mejor se puede disimular en querer tener una profesión, en querer aparentar algo que no somos, pero eso no niega de que la sociedad necesita de Dios. La sociedad necesita de la manifestación de los hijos de Dios. Es un clamor que está presente y que nosotros tenemos que poder responder. Pero para eso tenemos que renunciar a muchísimas respuestas automáticas, renunciar a muchísima religiosidad, renunciar a hablar más que por lo que yo he sido moldeado por Dios, por lo que otros han escuchado de parte de Él.
¿Es buena la instrucción? Es buena, pero ¿sabe para qué es necesaria? Para poder enfrentar mi experiencia con el Señor y ser moldeado yo también. Porque mi vida no se puede basar tan solamente en repetir lo que yo he escuchado de otros, sino que debe haber una experiencia con Dios que sea personal, también en el cuerpo, que es necesaria siempre, pero que me lleve a poder cambiar mi vida. Porque eso es cambiar nuestra vida a semejanza a la vida de Él. Entonces están estos tres amigos, que ahí están sus nombres, Elifaz, Bildad, Zofar, y también aparece un cuarto, que era Eliú, que sale ya al final del relato en Job 34. Y vamos a leer cada una de las expresiones de las respuestas que ellos tuvieron. En Job capítulo 4, versículo 8 dice: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. O sea, ahí, ¿qué es lo que dice este amigo? ¿Sabes cuál fue tu error? Es que tú te equivocaste en algo y tú estás cosechando lo que sembraste, ¿cierto? Después Bildad dice en Job capítulo 8 del 3 al 4: tuerce el Todopoderoso lo que es recto, seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo está bien merecido. O sea, recibes el pago por el pecado de tus hijos. ¿Qué es lo que dijo Zofar? Dijo: escucha, sin duda Dios te está castigando menos de lo que mereces. Job 11:6. O sea, le dice, tú tienes que dar gracias porque estás recibiendo menos castigo del que realmente mereces. Y Eliú dice: Job, te mereces la pena máxima. O sea, ahí los amigos, más que alentarlo, fueron a llenarlo de los bibliazos, que nosotros nos reímos, pero a veces nosotros igual nos presentamos ante la sociedad y vamos con el bibliazo por delante, como se dice, y no mostrando ese amor y esa dependencia de parte de Dios. Ahora, es muy fuerte reconocer que toda mi buena intención de servir al Señor, o de incluso poder bendecir a los demás, debe estar obligatoriamente, y acá quiero ser enfático, debe estar obligatoriamente bajo la guianza del Espíritu de Dios. Porque yo creo que a veces hemos perdido la dimensión del calibre que es presentarse delante de otra persona y decir: yo te hablo en nombre del Señor. Porque cada vez que de nuestros labios salen esas palabras, le estamos compartiendo de esa dimensión, de ese calibre. Y ahí dentro de toda esta situación, que son muchísimos argumentos, conversaciones que se presentan, que Job es una conversación que hay de una amistad, pero también que se manifiesta cierto orgullo quizás porque dicen: yo soy igual de sabio que ustedes no me pueden decir nada a mí, y muchas veces se presentan esas circunstancias en nuestras vidas que es muy difícil a veces dar consejos de alguien que conoce mucho del Señor, porque siempre te va a encontrar una respuesta. ¿Se han fijado que hay personas que son así, que siempre ante un consejo van a dar la respuesta? Y en la iglesia muchísimas veces hay personas que tienden la respuesta para todo porque conocen mucho del Señor. Y este fue un poco el relato que se dio. Y vemos durante todo el capítulo de Job cómo se produce este diálogo, hasta que llega el capítulo 31, en el versículo 35, que viene ese clamor ya final de parte de Job, en el cual dice realmente: ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo, aquí me firma que me responda el Todopoderoso. Y ese momento es un momento clave que nosotros tenemos que reconocer. Es el momento en el cual todos nuestros argumentos, todas nuestras respuestas conocidas, todo aquello que nosotros hemos asumido que es de parte del Señor, ya no hay nada que pueda responder a la situación que estamos pasando, y lo único que nos quiere exclamar y decir: Señor, necesito escuchar tu voz. Señor, necesito que tú hables. Señor, necesito que tú te manifiestes en lo que estoy pasando hoy en día. Y es en ese momento en el cual viene la respuesta, que es una pregunta de parte de Dios. ¿Realmente me estás escuchando? ¿Realmente estás escuchando la voz del Eterno? ¿Realmente ese clamor está siendo respondido por Él? Porque cuando nosotros hemos perdido la expectativa, es justo el momento en que debemos que entregar nuestra vida completamente al Señor. La religiosidad te va a decir de que entregar tu vida a Dios es repetir una oración. Yo no sé de dónde salió eso, pero hace 30 o quizás 40 años atrás comenzó todo un mover dentro de la iglesia
entrega tu vida al Señor, incluso con la frase acepta al Señor, ¿cierto? Yo creo que lo han escuchado, ¿no? Han escuchado alguna vez que dicen tienes que aceptar al Señor, siendo que al Señor no se le acepta, amada iglesia. Uno le entrega su vida a Él, uno se rinde y todo lo que es mío pasa a ser del Señor. Señor, el concepto de la palabra Adonai, que significa jefe, dueño, amo y máxima autoridad. Porque para la primera iglesia la confesión de que Jesús era el Señor no era tan solamente de que ellos optaban por una religión. La primera iglesia o el contexto de la sociedad de la primera iglesia no tenía problema con las religiones. Pablo, cuando se presenta, había muchísimos altares, ¿cierto? Y él hablaba del Dios no conocido. No existían problemas de religiones, como hoy día tampoco existe problema de religiones. El problema era que tenían otro rey. Tenían otro código, tenían otros principios, porque eso es el reino de Dios, es el señorío, es que Jesús era su jefe, su dueño, su amo, su máxima autoridad. Porque la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó a los muertos, ahí serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio del reino de Dios, el señorío de Jesucristo. Entonces cuando tú estás en ese momento de aflicción en el cual dice... Realmente ya no tengo más opciones, realmente todo lo que yo daba por conocido lo he intentado, he hecho todas las fórmulas, porque muchas veces nosotros somos mecánicos para responder de parte de Dios. Reconozco que a nosotros los hombres nos pasan en muchas más ocasiones que actuamos de manera súper mecánica, programada. A mí me pasó hace un par de semanas que salí del estacionamiento del vehículo y el vehículo de adelante estaba 40 centímetros más adelante y lo choqué. ¿Por qué? Porque somos mecánicos, o sea, sabemos todo el movimiento que tenemos que hacer, si doblamos para allá. Contaba una vez también Dante Gebel que si a él le cambian la ubicación del WC no sabe lo que va a pasar en su baño porque somos tan mecánicos que estamos programados para todas las cosas y muchas veces eso lo llevamos a la vida de la iglesia. Y respondemos mecánicamente y sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuando llega el momento en el cual tu clamor es, escúchame Señor, es cuando tenemos que entregar nuestra vida nuevamente a Él. Y debemos decir, ahora sí yo rindo esa parte de mi vida, ahora sí yo lo entrego a ti, ahora sí comienzo a caminar, ahora sí decido dejar atrás esa manera de vida cíclica. Porque ¿cuándo se repiten los ciclos, amada iglesia? ¿Cuándo creen ustedes que se pueden repetir los ciclos de nuestra vida? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Cuando de manera constante me enfrento con el mismo problema y no le encuentro solución. Acá dejo abierto a ver si alguien quiere compartir una respuesta. ¿Cuándo se repiten los ciclos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Ya? ¿Cuando no lo superamos? ¿Cuando no sabemos escuchar los consejos? ¿Alguien más? Cuando no, tú dijiste cuando no supero, ¿cierto? Cuando no superamos la situación, escuchando los buenos consejos, pero haciendo las mismas cosas que hacemos antes. Gracias por su aporte. En esos momentos, la vida cíclica no cambia. Y de ciclo, déjeme decirle a la iglesia que estamos llenos de ciclos en nuestras vidas, que es tiempo de poder cortarlo y de poder comenzar en vivir en dimensiones nuevas. Porque el pastor Francisco decía una frase fundamental: no vivimos de unción tras unción, no vivimos de modelo tras modelo, no vivimos de programa tras programa, no vivimos de culto tras culto, de reunión tras reunión, no vivimos de eso, vivimos de gloria en gloria, de una gloria mayor, de una gloria menor a una gloria mayor. Esa es la convicción que debemos tener. Entonces, cuando tenemos ciclos repetitivos que nuevamente me enfrento a lo mismo, debo comenzar a escuchar. Debo comenzar a escuchar la voz del Eterno presente en nuestras vidas y debo comenzar a actuar. Y debo comenzar a tomar decisiones que estén asociadas a no hacer las mismas cosas, sino que realmente dejarme guiar por Dios. Entonces, en esa condición del clamor de Job, creo que viene uno de los momentos más potentes dentro de la Escritura. Cuando el Eterno habla, yo creo que todos nosotros tenemos que estar en silencio. Y cuando la palabra de Dios se hace tan patente, o la respuesta de Dios se hace tan patente como se hizo en la vida de Job, no queda más
que tan solamente el poder escuchar y empezar a actuar conforme a esa voz que está hablando. En Job, capítulo 38, versículo 1 dice: el Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¡Wow! Si Dios dice, yo voy a preguntarte, yo creo que es muy profundo, amada iglesia. Si hoy día el Señor se presenta delante de nosotros y con el carácter del Señor, porque Dios no se va a presentar con el martillo del juez. Ese no es nuestro Dios. Dios no se va a presentar con la regla como para poder hacer justicia y castigarnos, sino que Dios se va a presentar como un Padre que es, como Señor que es, pero también como un amigo. Pero si ese amigo, que es nuestro Dios, se presenta delante de nosotros y nos dice: yo voy a interrogarte y tú me responderás. Si hoy día tuviésemos una auditoría de parte del Espíritu de Dios, ¿cómo saldríamos evaluados? Si hoy día el Eterno se presenta delante de nosotros y nos dice: a ver, José, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú? ¿Estás escuchando mi voz? ¿Estás buscando mi dirección? ¿Tu vida realmente está entregada a Dios? Y cuando el Eterno te habla, no hay que ser apresurado en responder. No hay que tener la respuesta que muchas veces entre nosotros tenemos: ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Porque con Dios no funciona. No sirve de esa manera. Cuando Dios dice: ok, he escuchado tu clamor. He escuchado tu clamor desde el primer día, pero ahora es tiempo que tú me escuches a mí. Y más que la respuesta que a veces nosotros tenemos, que yo creo que una buena respuesta de una palabra, de una promesa, de bendición, de bienaventuranza, de decir: saldrás de esa condición y serás levantado y serás un referente, que son a veces las palabras que a uno le gustaría poder escuchar. Dios le dice a Job: yo voy a interrogarte y tú me vas a responder en el día de hoy. Quizás ya es suficiente las preguntas que nosotros le hemos hecho al Eterno. Ya han sido demasiadas las preguntas que le hemos hecho a Él. Ahora Él nos tiene que empezar a preguntar a nosotros, amada iglesia. ¿Qué tal si se abre un tiempo en el cual todas nuestras vidas son examinadas y que en ese examinar nuestros pecados salen a la luz? ¿Cómo será nuestra respuesta ahí? Porque y es una realidad, a todos nos gusta recibir bendiciones. O sea, ninguno de nosotros puede decir, a todos nos gusta recibir una promesa, a todos nos gusta recibir un mensaje en el cual se nos diga que son realidades, que Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. Es una promesa verdadera. Pero cuando el Eterno te dice: yo ya he escuchado tu clamor, ahora es tiempo que tú me escuches a mí y que podamos ser evaluados. ¿Responderemos a la altura de lo que Dios está planteando? Porque ese es el calibre de la convocatoria que en este tiempo se nos está llamando, amada iglesia Antioquía. Es una auditoría de parte de Dios en lo cual todo lo oculto salga a la luz. En el cual todo aquello que nosotros pensamos de que puede ser llevado, porque hay un error que todos nosotros tenemos, que pensamos de que nos podemos engañar a nosotros mismos. Y lo podemos hacer, pero a Dios no le podemos engañar. A Dios no podemos presentarnos delante de Él porque Él conoce nuestro corazón. Él nos formó. Nuestra vida le pertenece a Él. No le podemos engañar. Entonces, si nosotros insistimos en tener esos ciclos de decir: bueno, démoslo para adelante, si esta es la obra del Señor, hay que hacer la obra del Señor, vamos, salgamos, vamos, que Dios nos va a respaldar, que son palabras que a veces que están, igual que los amigos de Job, que pueden ser verdad. La Escritura habla de que esos consejos también, hay muchos consejos que tienen instrucción, que tienen sabiduría de parte de Dios, pero que en ese momento no era lo correcto. En ese momento no era el decir: no, que tus hijos pecaron, no, que tú te equivocaste, no, es que realmente estás mereciendo menos mal de lo que hoy día tienes. Eso no era la palabra para ese momento. La palabra para ese momento tienes que escuchar a Dios. La palabra para ese momento, hoy día es un día o es un tiempo de auditoría
delante de Él. Y cuando el Señor comienza a auditar, es mucho más importante que todo aquello que nosotros podamos emprender. Cuando Dios comienza a auditar, es un tiempo en el cual tú debes detenerte y escuchar la voz de Dios. Nada más. Ni siquiera dar un paso a la izquierda, a la derecha, adelante, sino que detenerte y decir, Señor, háblame, que yo de acá no me muevo si no escucho tu voz. Que yo no sigo haciendo las cosas por hacer si no escucho tu voz. Y acá, igual, algo que puede ser hoy, no estoy diciendo no hagan nada, porque uno puede decir, entonces todo lo que hagan, no. Este es como más profundo, es realmente examinar nuestra vida. Una pregunta que lo comentamos con los pastores, ¿por qué hago lo que yo hago? ¿Por qué yo me levanto todos los días? ¿Cuál es mi verdadera motivación? ¿Cuál es la motivación que tengo para poder presentarme delante de Dios? ¿Es la voz de Dios o es tan solamente el cumplir algo porque se me ha sido enseñado? Porque esa frase que es una alabanza muy antigua de Juan Carlos Alvarado, ¿se acuerdan, no? Que dice, de oídas, ¿sí? Sí, algunos se acuerdan, ¿cierto? La Marcela la va a cantar ahora cuando terminemos. No. Dice, ¿se acuerdan? Dice, mas ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Esa frase que algunos de nosotros la tenemos inmersa por la adoración, es una respuesta de parte de Job a Dios. Porque el Señor es tan rotundo, el Señor es tan sabio, que comienza a responderle a Job primeramente con esa auditoría del Espíritu de Dios, y después le empieza a decir, ¿acaso tú creaste todo lo que existe? ¿Acaso tú determinas que el sol salga? Como diciendo, así en un lenguaje más coloquial, ubiquémonos. Es que de verdad, estás hablando con Dios, estás hablando con el Eterno. No estamos hablando con el que cumple nuestros deseos. No estamos hablando con aquella persona con la cual yo puedo descargar todo lo que está en mi vida. Estamos hablando con el Eterno Dios. Entonces cuando llega ese momento en el cual el clamor es tan fuerte que uno dice, escúchame Señor, y cuando llega ese punto en el cual lo que se ha vuelto repetitivo, todas las fórmulas que por mi fuerza lo he intentado, no ha logrado dar resultado, es el momento en el cual debemos entregar nuestra vida a Él, y es el momento en el cual tenemos que dejar que la voz de Dios se haga patente. Y el decir, ahora yo escucho tu voz, Señor. Ahora yo quiero realmente cambiar mi manera de vivir. Ahora yo quiero comenzar a tomarme de tu mano y que tú seas el Señor. Porque lo que pasó con Job, más que de la buena enseñanza que es el cómo soportar las pruebas, más que de la buena enseñanza que es que muchas veces tenemos que ser más sabios y más prudentes al aconsejar a alguien que está pasando por una dificultad. Más que eso está realmente asociado en el día de hoy a cuán profundamente conocemos a Dios. Porque si Job, siendo un hombre recto, porque le comentaba en un comienzo, no podamos asentar en la silla de acusado a Job. Job sí conocía del Señor. Job era un hombre próspero, tenía mucha riqueza, ¿cierto? Job presentaba sacrificio por si acaso sus hijos pecaban. Job levantaba las manos de otro, dice la Escritura. Si uno lee el relato de Job, Job era alguien que ministraba de parte de Dios. Entonces Job sí conocía de Dios. Y si el mismo Job, en el capítulo 42, en los versículos 5 y 6, dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Qué es lo que implicó esta declaración? Que Job conociera otra dimensión de parte de Dios, que Job conociera otro atributo de parte de él. Y eso es lo que es la invitación y es el tiempo que hoy día se presenta delante de nosotros, amada iglesia. Primeramente, un tiempo de auditoría del Espíritu del Señor, según su parámetro, no según los míos. Porque uno podría autoevaluarse, ¿cierto? Y quizá hay algunos que se van a evaluar muy mal, porque muchas veces nosotros nos condenamos a nosotros mismos cuando Dios ni siquiera nos condena, como también va a haber otros que se van a evaluar muy bien cuando en realidad es tiempo de evaluarse, pero según los parámetros de Dios. Entonces, ¿qué tal si se abre un tiempo en el cual la dirección sea escuchar la voz de Dios? ¿Qué tal si se abre un tiempo en el cual el escuchar la voz de Dios va a estar asociado al conocerle en mayor profundidad? Porque ese Dios que es un Dios de amor, que es un Dios que se hace presente cada día en nosotros, que es un Dios que nos da el aliento, hoy día también es un Dios que se abre una oportunidad de poder
comenzar ciclos nuevos en Él, pero en bendición. Y de poder dejar de dar círculos como lo hizo el pueblo de Israel por muchísimo tiempo. El relato de los jueces habla de una vida cíclica de parte del pueblo de Israel, que había transgresión, pecado, humillación y libertador. Transgresión, pecado, humillación y un libertador que surgía. Pero esos ciclos tienen que cortarse en nuestra vida, amada iglesia, cuando el Espíritu de Dios se hace presente de manera tangible y de manera latente. ¿Qué pasa si la demanda de hoy día es conocer a Dios más que una idea que pasa a ser una experiencia? Porque estamos llenos, y acá veo que mayormente somos gente que de muchos años en la iglesia, hay algunos que están recién comenzando, pero la gran mayoría estamos llenos de palabras, llenos de instrucciones, llenos de conocimiento teórico, pero que la demanda de parte de Dios es que comencemos a tenerlo como una experiencia. Y esa debe ser la búsqueda, la auditoría del Espíritu de Dios. Porque todo lo oculto saldrá a la luz. Y no saldrá por el servicio secreto de no sé, que a veces se piensa que existe, no saldrá por eso. Saldrá por la voz del Espíritu del Señor, que nos invita a realmente a poder buscarle de Él y conocerle en una mayor profundidad. Algunas preguntas. De nuestro servicio para Dios, ¿cuánto tenemos la certeza que obedece a una encomienda dada por Él? ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos sabemos que es porque Dios nos dijo? ¿Cuánto de lo que nosotros emprendemos lo hacemos primeramente escuchando su voz? ¿Cuál creen ustedes que fue la mayor bendición que recibió Job? Porque la Escritura también dice en el versículo 12 de 42, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Y este mensaje se podría cerrar así, ¿cierto? Se podría decir, después de todas las dificultades, después de todo lo que pasó, después de perderlo todo, él obtuvo lo doble. Y terminamos todo con un amén, con un gloria a Dios, con un aleluya, pero ¿cuál fue la mayor bendición que él obtuvo? La mayor bendición que él obtuvo fue conocer en otra dimensión al Eterno. Esa fue su mayor bendición. Y esa es la mayor bendición que nosotros debemos alcanzar, no es otra. ¿Y cuál es el atributo del Eterno que hoy se está revelando en nuestras vidas? Hay una dimensión de parte de Dios, hay un conocimiento del Padre que se debe estar haciendo patente en nuestras vidas. Hay una dimensión de Él que debemos conocer. Y eso es lo que tenemos que comenzar a escuchar su voz. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Invito también al grupo de oración que pueda pasar. Y hemos decidido darle cada día un tiempo de apertura al Espíritu de Dios. Hay un poder que surge en los ambientes. Yo el otro día comentaba en una reunión de jóvenes de que por mi formación, hace unos años atrás, yo decía, oye, pero ¿por qué colocan música si eso es manipular emociones? Y tenía como ese paradigma. Pero después aprendí en el Eterno que Dios es un Dios de ambientes. Y eso es un principio de vida. Hay cosas que hay que tener en el ambiente correcto. Amados jóvenes, si alguna vez en el Señor tienen una persona que va a ser la que la va a acompañar, tienen que preparar un ambiente para. Y nosotros tenemos que preparar el ambiente para que la voz de Dios se haga patente. Porque es el Eterno. Porque es su voz la que hoy día nos está llamando. Porque es el Espíritu del Señor que nos está diciendo, paren. Paren de hacer las cosas tan solamente por una rutina. Paren de llevar sus caminos sin consultar cuál es la voz del Eterno. Que es tiempo que paremos de vivir de manera monótona, con los afanes que todos nosotros tenemos.
como le decía recién, es aquí delante de usted una persona que se sigue equivocando, una persona que sigue cometiendo errores, una persona que necesita entregar más parte de su vida al Señor. Porque también tenemos que dejar de presentarnos como un modelo de perfección, sino que como una persona restaurada por Dios. Porque si hoy día yo le puedo hablar de señorío es porque yo dejé de hacer muchas cosas a través de la acción del Espíritu Santo en mi vida. Dejé de tener una vida sexual desordenada a poder tener una vida sexual ordenada en el eterno Dios. Dejé de ser de una persona que maldecía a ser una persona de bendición. Y en mi caso, eso pasó a los 22 años de edad. Y como una persona restaurada de parte de Dios, le puedo decir con esa autoridad, porque yo eso lo pude experimentar en Dios. No lo escuché tan solamente como una enseñanza, sino que yo tuve una experiencia con Dios que me permite hoy día poder presentarme delante de Dios y delante de usted y poder compartirle eso. El Señor debe ser el Señor de nuestras vidas. El Señor debe ser, como le dije anteriormente, el jefe, el dueño, el amo, la máxima autoridad. Y la auditoría del Espíritu de Dios es poder escuchar su voz. Así que comencemos a adorar, pero que sea un clamor delante de Él. Que sea un clamor asociado a decir, Señor, ya me considero derrotado delante de ti. Considero ya, papá, que por mi fuerza no puedo, lo he intentado muchas veces, Señor. Muchas veces he querido aparentar algo que no soy, muchas veces he luchado, pero ya no puedo más, ya no puedo seguir llevando una vida monótona si no está tu Espíritu presente. Espíritu de Dios, toma el control de nuestras vidas, Señor. Queremos ser esa voz que hoy día la sociedad manifiesta. Queremos ser esa voz, Señor, que hoy día el mundo necesita, papá. Pero no queremos presentarnos delante de ti de una manera ya aprendida, sino que con la novedad de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que se abra un tiempo de la auditoría del Espíritu de Dios en nuestros corazones, Señor. Y que todo lo que está oculto, que salga a la luz, Señor. Y todo lo que se ha querido aparentar, Señor, que sea expuesto por tu luz admirable, Dios bendito. Te pedimos perdón, Señor, por querer llevar tu iglesia según nuestros diseños, papá. Te pedimos perdón, Señor, por muchas veces presentarnos delante de ti tan ligeros, papá. Pensar de que basta una oración, Señor, en la mañana, pensar de que basta tan solamente escuchar un versículo, Señor, pensar de que basta asistir a una reunión, cuando realmente tu profundidad es muchísimo mayor. Queremos escuchar tu voz en este tiempo, papá. Queremos escuchar tu voz en este tiempo, Dios. Anhelamos y necesitamos escuchar tu voz, Señor. No queremos otra cosa que ser examinados por ti, papá. Renunciamos a la expectativa del hombre, Señor. Renunciamos, Señor, a cumplir los parámetros que la sociedad nos impone. Renunciamos, Señor, a cumplir nuestros propios objetivos si no queremos los tuyos, papá. Y te damos gracias por este tiempo que estamos viviendo en ti, Señor. Y lo entregamos, papá, en tu nombre. Lo entregamos, Señor. Vamos, sigamos adorando y que se abra un tiempo de búsqueda de parte del Señor.